Ya, bueno, continuando con las preguntas. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo se debe llevar a cabo una buena terapia para poder solucionar el problema del paciente? No te entendí muy bien, se me cortó un poquito el internet. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta? Claro, no te preocupes. ¿Cómo se debe llevar a cabo una buena terapia para poder solucionar el problema del paciente? Ya. A ver, creo que en establecer un buen rapport, el rapport es toda la fase inicial que se maneja en sesión. Entonces, aquí pues inicias primero desde que la visita sea voluntaria, la decisión de acudir a terapia sea voluntaria. Luego tienes una fase social en donde tratas un poco de romper el hielo, eh, manejar como este vínculo igual con la persona, te presentas, entender desde qué escuela estás trabajando, cuáles serían los acuerdos en terapia que se va a manejar. Aquí se establecen también límites, como límites en los tiempos, el número de sesiones, el espacio también que se tiene que manejar con respeto, se aclara todo el tema de acuerdo de confidencialidad, si es que se va a grabar la sesión también es importante esto comunicarlo y tener pues el consentimiento informado de la persona. Eh, Hay algunos principios en los que eh, eh, un psicólogo como tal tiene y desde ahí ya entender qué es lo que se va a trabajar. Entonces, primero iniciar entendiendo cuál es el motivo de consulta y siempre tener en claro que una persona pues no acude con un problema, sino con una demanda. Ya cuando empiezas a identificar cuál es la demanda que se va a trabajar, de a poco pues tú vas ya generando los objetivos terapéuticos. En el desarrollo de la sesión vas manejando algunos temas de recapitulación, de acordar significados. Si no te quedó muy claro, me invento, la persona te dice, no estoy durmiendo bien. ¿Qué significa para ti no dormir bien? Porque tal vez tienes una persona que antes dormía 10 horas y ahora está durmiendo 8, pero eso puede generar malestar. Entonces, también saber cuál es la intensidad del tratamiento, la terapia que vas a manejar. Em, Creo que eso como los principales pasos que tienes en sesión, establecer límites. Después ya cuando estás cerrando la sesión, siempre vuelves a recapitular qué fue lo que se habló en esa sesión y al final, desde la primera sesión de diagnóstico, saber qué es lo terapéutico eh, y tú le dices a la persona que creo que podemos empezar Chicos, perdón, se me fue el internet.
No sé si tengo que repetirles la pregunta o retomamos desde lo que les estaba diciendo. Sí, desde lo que estabas diciendo, por favor, porque sí se te trabó como en la mitad de la pregunta. Ya, a ver, entonces te repito todo o desde, no sé, hasta dónde me escucharon. O sea, si puedes todo, no hay problema, porque sí hubo unas partes en las que se te trabó, por favor. Gracias. Ok, no hay problema. A ver, para un manejo adecuado de terapia era la pregunta, ¿verdad? Ya, a ver, es importante aquí entablar un proceso de rapport en donde aquí empiezas pues a manejar y a fortalecer el vínculo terapéutico entre obviamente el terapeuta como tal y el consultante. Aquí es importante ir desde la definición del tema de confidencialidad que vas a trabajar. Inicias con un rompehielo también. Em, Importante definir cuál es la escuela o el enfoque en el que tú estás trabajando, cuál sería como tal la intervención que se va a manejar con la persona. Este acuerdo de confidencialidad que les digo, se puede manejar también un acuerdo escrito. Si es que la sesión va a ser grabada, es importante que la persona sepa y tener su consentimiento informado. Luego también, pues, presentarte como tal y ya entender cuál sería la demanda de la persona, entender el motivo de consulta. A partir de esto y en el desarrollo de toda la terapia, vas trabajando también en la definición de objetivos terapéuticos, en donde al final tienes que recapitular y definir con la persona qué es lo que quiere trabajar. Si es que quiere trabajar, tal vez, me invento, si necesitas fortalecer relación familiar y quiere empezar por ahí, también es importante que la persona sepa por dónde quiere iniciar la terapia. También en el desarrollo como tal de la fase terapéutica es importante indagar en varias fases, podría ser, como antecedentes médicos, antecedentes familiares. Vas a levantar también aquí el genograma, que es cómo está construida su familia. Y aquí pues definir también cómo son las relaciones, que eso te ayuda a tener mucha información. Es importante también conocer la red de apoyo de la persona, cuáles son los recursos de gestión que tiene. Esto también orientado a saber cómo lo vas a dar al trabajo o al desarrollo de lo que la persona quiere trabajar. Y finalmente, manejar este tema de recapitulación, qué fue lo que se conversó en terapia, acordar significados. Para mí tal vez la depresión puede ser una cosa, pero para la otra persona, desde su perspectiva y desde su experiencia, puede ser otra. Y pues aquí es importante también definir el costo de consulta, el número de sesiones, cuánto tiempo va a ser la sesión que vas a trabajar con la persona y en cuánto tiempo vas a volver a tener el espacio. Creo que esto, pues a breves rasgos, es la estructura que tiene una terapia psicológica para poder manejar como tal el proceso y esto obviamente en la primera consulta. Aquí pues tienes que manejar el mayor número de información que puedas y el establecer límites también. Ya cuando vas a la siguiente sesión, siempre recapitular lo que se trabajó en la sesión anterior, si es que tuviste tareas de casa, que es lo que se llama también en consulta, revisar cómo le fue, cuál ha sido el avance y ya iniciar como tal en el objetivo que vayas a trabajar. Listo, gracias. Bueno, mi última pregunta sería, ¿qué tan factible es atender a los pacientes en un vehículo? Eh, Creo yo que desde mi punto de vista o desde un rol de psicólogo, tal vez debe ser un poco complicado por todos estos factores que les comentaba que se deben considerar para terapia. Y pues, si es que hablas desde una terapia psicológica, seguramente la persona que o el consultante va a tener una formación como tal. Yo creo que el contexto no es el más adecuado para manejar una terapia psicológica, pero sí, como ustedes lo decían, si es un espacio de reflexión, un espacio para estar relajado, hasta para manejar una descarga emocional, cualquier contexto es apropiado, solamente
es importante tener pues a una persona que esté formada. Sí tienes que dar, como les decía en un momento también, primeros auxilios psicológicos, contención emocional. Es importante que la persona que esté manejando esto tenga conocimientos, porque si no puedes tener un mal manejo, se puede desarrollar un trauma, si es que ya es algo súper grave. Entonces, yo creo que el espacio físico, incluso puedes ir a tomar un café, si es que lo manejas, es ir a terapia con un consultante, pero no siempre lo puedes manejar así. Tal vez la persona te dice, hoy pasé mucho tiempo en mi oficina, estoy súper estresado, estoy cansado. Si es que tienes un área verde, también puedes salir con la persona a conversar, pero esto cuando ya tienes como la relación terapéutica súper fortalecida y has trabajado varias sesiones, tal vez de 8 sesiones es la sexta, porque ya tienes como una estructura de trabajo establecida, pero en sesiones iniciales es mejor tener un espacio terapéutico definido. Muchas gracias. Ok, listo, yo. Bueno, ahorita vamos ya a las tres últimas preguntas. Entonces, bueno, la primera de mi parte es, ¿crees tú que esta idea pueda funcionar por los factores que pueden distraer al paciente durante el viaje? Quisiera entenderte un poco mejor. Esta idea ustedes la enfocarían desde tener a un terapeuta como tal en formación psicológica y, y si es que van a manejar como una terapia psicológica o tal vez como una opción alternativa. Bueno, verás, sí, o sea, el que tendría la terapia, o sea, la persona profesional sí sería un psicólogo, por supuesto, pero eso es lo que estamos viendo, le estamos desarrollando la idea, entonces eso es lo que queremos saber, o sea, qué sería mejor, porque hemos escuchado de varias partes que dicen que como para a largo plazo no funcionaría, pero tal vez para un corto, o sea, para, no sé, una sesión que quieres desestresarte, quieres hablar con alguien o algo así, ellos piensan que sí. Entonces, algo así estamos tratando de desarrollar la idea, por eso queremos ver si podría, o sea, son factores que distraen a la persona mientras estás yendo en un auto o cómo más o menos se manejaría la terapia. O sea, viéndolo desde el punto si fuera terapia o si fuera algo alternativo, cualquiera de los dos nos sirve para enfocarnos más al proyecto. Ok. Justamente yo te iba a decir, yo creo que puede ser funcional cuando es un tema de una sesión ya a corto plazo. Tal vez llega una persona, se sube, te cuenta y si la persona está, pues tiene esta formación en psicología y obviamente al no conocerse, no puedes atender a pacientes que sean tus amigos o familiares. em, Puede funcionar que una persona te hable desde la teoría, pero te hable, más no haga una intervención terapéutica como tal, por todos los factores. Tal vez esa persona va a viajar 20 minutos. Entonces, en 20 minutos en una sesión terapéutica, recién estás entablando un rapport, recién estás estableciendo el vínculo con la persona, ni siquiera es el motivo de demanda. Entonces, tal vez para tener como una consulta breve o algo así espontáneo que se da en el momento, se podría decir que sí, con una intervención de primera clase, donde solamente tienes como un retorno de información, algunas estrategias de gestión de lo que sea que vayas a tratar, o incluso una consulta psicológica para decirte, si te hablan de una depresión, por ejemplo, qué es un diagnóstico depresivo, cuáles pueden ser alternativas de tratamiento, pero no podrías ahondar o tener un resultado a largo plazo porque no vas a tener sesiones establecidas y el contexto como tal, incluso para el terapeuta, no va a ser el más adecuado, no vas a poder tener, por ejemplo, no, si necesitas manejar un tema familiar, no puedes diagramar un genograma, por ejemplo, entonces tal vez no va a ser el espacio más adecuado. Ya, perfecto. La siguiente es, este proyecto está planeado para una sesión de 15 minutos a 1 hora, justo con lo que nos hablabas de los tiempos. Entonces, ¿tú crees que este tiempo es correcto o qué tiempo nos sugerirías? Ya,
no tienes como tal un tiempo definido para una sesión. Sin embargo, yo creo que el ideal es mínimo 1 hora, mínimo. Porque todo este desglose de fases que les decía que tienes en una sesión terapéutica te lleva tiempo desde la primera sesión. Entonces, yo creo que mínimo si necesitas al menos 1 hora para poder tener una absorción de toda la información que vas a tener, en tratar de entender también qué es lo que vas a trabajar en ese solo espacio, porque después de terminar la sesión, el terapeuta debe tener un espacio también para revisar los apuntes, revisar cómo está toda la intervención que tuviste y cómo vas a trabajar la siguiente sesión. También manejas una planificación. Entonces, si es que partes de 15 minutos, lo único que tal vez vas a conseguir en 15 minutos es levantar la información personal de la persona. Listo. Gracias por tu respuesta. Y ahora sí, la última pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas crees tú que se puedan dar en una terapia psicológica de este tipo, o sea, una de taxiterapia? A ver, yo creo que como ventajas, puedes hacer una psicoeducación. Entonces, que son como sesiones más cortas en donde, como te decía, tal vez se sube una persona y te dice, creo que hoy tuve un mal día y me siento ansiosa y no sé, y no he parado de comer chocolate. Entonces, mientras estás ahí con la persona conversando, entonces, ¿qué significa para ti ansiedad? Y después tú también le das un retorno y le dices, mira, la ansiedad es de este criterio, en el DSM-5 el criterio de ansiedad es de este, por cuánto tiempo estás teniendo estos episodios, cuál ha sido tu sintomatología. Entonces, solamente podrás manejar espacios de psicoeducación, que yo creo que al ser espacios informativos es una ventaja para que las personas también se alerten. Entonces digan, si es que sí, definitivamente creo que es algo que sí lo puedo trabajar. Puede ser también un recurso para que ellos vean a la terapia psicológica como una opción. Y como desventaja, yo creo, definitivamente, yo veo muy complicado el tema de establecer el vínculo. Y, y como tal el desarrollo de la terapia por toda la información que manejas. Si bien yo creo que sí, al menos desde el enfoque que trabajas necesitas pues manejar apuntes, como les decía, desde la estructura familiar, desde las herramientas de intervención que vas a trabajar. Es importante estar pues en un espacio en donde no tienes tantos estímulos, en donde estás con la persona frente a frente analizando un lenguaje corporal. Tú también puedes gestionar ansiedad desde un mimetismo corporal. Entonces, yo creo que todos estos detalles en una terapia sí se pueden perder. Y, y también pues la planificación a largo plazo estaría súper complicado, tendría tal vez que coincidir con, no sé cómo lo van a enfocar, pero coincidir con otro terapeuta. ¿Y qué pasa cuando también necesitas apoyarte en evaluaciones psicométricas, cuando necesitas trabajar con un enfoque multidisciplinario donde interviene un nutricionista en un tema de anorexia, un psiquiatra? Entonces, creo que sí es un punto que lo tendrían que considerar para trabajar como tal en terapia, pero si lo enfocan desde una psicoeducación, yo creo que va a ser un poco más fácil que ustedes puedan manejar estos espacios. Perfecto, muchas gracias. O sea, todas tus respuestas han sido de mucha ayuda para nuestro trabajo y bueno, solo agradecerte por tu tiempo y por tu paciencia. Muchas gracias. Listo, chicos, gracias Gracias, Cami. por este espacio. Gracias, Que les Cami. vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.